Hola, hola, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Saludo a todos los amigos, los hermanos de Familia de la Gracia, de Familia de la Fe y todos los hermanos que están alrededor del mundo, en todas las naciones, donde se escuche este mensaje que está en español. Le damos gracias primeramente a Dios, porque siempre sabemos que sin Él nada podemos hacer. Le damos muchas gracias también a usted que está allí en la plataforma, ya imagino yo con su agenda y su lápiz para tomar nota de los versículos. Este es un tema que la semana pasada, en el mensaje anterior, les pude comunicar de que iríamos entonces a traer un tema que es bastante polémico y siempre tiene un título. Le colocamos lo siguiente: cumplidos los 1000 años, Satanás será suelto. Ese es el tema. Si usted lo quiere anotar nuevamente, cumplidos los 1000 años, Satanás será suelto. Entonces, como usted ve, ya el título ya es bastante polémico, pero las escrituras, la palabra de Dios, ella trae la verdad. Esa verdad que nosotros no la conocíamos hasta que conocimos la escatología consumada y el preterismo. Le damos gracias a Dios entonces por nuestros mentores que tenemos, que son brasileros. Le doy muchas gracias a Dios por ello y que ellos siempre reciban cada vez más conocimiento y gracia para poder transmitir y enseñarnos a nosotros que hacemos parte entonces ahora también del grupo de los preteristas. Muchas gracias le doy a Dios por eso, que pudimos ya enfocarnos en una línea recta para comentar la verdad del Evangelio de la gracia de Dios. Bueno, vamos comenzando entonces. Siempre decimos que le damos toda la gloria al Señor, primeramente, porque Él reina. Y Él es el Todopoderoso que reina por los siglos de los siglos y domina todo el cosmos, domina todas las naciones, todo el mundo. Por eso decimos que toda la gloria se la damos a Él y todos nos curvamos a Él. Vamos a comenzar entonces con el tema en Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo del 1 al 3. Apocalipsis 20, del 1 al 3. Dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Versículo 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Esto es muy importante, hermanos, que usted se mantenga allí en la plataforma para poder escuchar el mensaje hasta el final, porque así usted podrá también enseñar a los demás y enseñar con la palabra de Dios. Vamos a continuar hasta el versículo 9. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Vamos a llegar ahora al versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Versículo 8. Saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada.
y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces usted puede ver aquí también que dice en el versículo 9 que subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Esa ciudad, ¿cuál usted cree que era? ¿Cuál era ese campamento? Era la ciudad de Jerusalén. Era la ciudad de Jerusalén. Y dice que Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces hay mucha controversia en relación a este tema. Más entendemos que el Señor determinó un tiempo que Él estuviera suelto y por un poco de tiempo para después destruirlo. Él estuvo entonces, sí, en la tierra. Algunos dicen que el diablo en este texto sería el sistema judaizante en la época en la época. Otros dicen que podría ser Moisés con la ley mosaica. Otros dicen que sería un ángel rebelde que cayó del cielo. Y otros dicen que es el pecado, sería el pecado. Otros que podría ser la carne. Entonces, cada uno tiene su idea sobre esto. Cada vez que nosotros teníamos en la iglesia asuntos sobre el diablo, no quedaba muy claro nada para nosotros. Simplemente sabíamos que el diablo existía y que entonces estaría rodeando, como dice también en un versículo en Pedro, que estaría rodeando. Y siempre nos decía, cuidado hermano, que el diablo anda alrededor, queriéndonos tragar como león rugiente. Todas esas palabras nosotros entonces las teníamos como que fuesen para el tiempo de hoy. Pero al ver la Escritura entendemos que todo esto hay que estudiarlo, hay que entenderlo, hay que analizarlo. No es así de cualquier manera como nos enseñaron. Y nosotros repetíamos lo que nos enseñaban. No íbamos a estudiar las Escrituras. Muchas veces, hasta por miedo, evitábamos el tema, pero hoy en día vemos que esto es muy necesario en la iglesia contemporánea, nuestra. Entonces vamos a identificar quién sería este diablo, este Satanás. La palabra Satanás significa adversario y todos nosotros lo sabemos y los teólogos también lo saben. No es necesario usted hacer teología para entender que la palabra Satanás significa adversario. Eso ya lo entendemos. Sabemos que en un sentido general que el diablo existió, existe, pero este adversario fue preso en un tiempo. Y eso nosotros lo encontramos entonces en el libro de Hebreos 2:14. Recordemos que estamos aquí hablando de Apocalipsis, del tiempo del primer siglo de la era cristiana, la generación de Jesucristo, en la generación de los apóstoles, y el apóstol Juan, el que escribe entonces, amando del Señor, el libro de Apocalipsis. Pero vamos a llegar a Hebreos, que fue el apóstol Pablo. Hebreos 2:14 fue el apóstol Pablo, entonces que también él recibe esta revelación. Y en el versículo 14 de Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces aquí se ve donde fue preso aquí en la cruz. Cristo lo dejó preso, en prisión. Cristo lo dejó en prisión, lo deja entonces inoperante, le quita el poder, porque él quedó así en prisión. Este texto muestra claramente el momento en que fue este diablo en prisión, porque lo voy a leer nuevamente para entenderlo mejor. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Él quién?
Jesucristo participó de lo mismo, de carne y sangre. ¿Para qué? ¿Para qué Él vino también a la tierra? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Entonces tenemos ya identificado claramente que el Señor en la cruz dejó en prisión entonces a este demonio, el diablo, a este ser espiritual llamado diablo y Satanás. Quedó entonces allí preso por un tiempo. Entonces la misión de Jesús en la tierra fue que Él, siendo Dios, se revistió de carne y para establecer una mudanza, para establecer un cambio de alianza, un cambio de pacto. Y en relación a ese cambio, Él hizo tuvo que cumplir muchos asuntos allí, tuvo que hacer asuntos que vinieran también a destruir al acusador que era el diablo. Dentro de todo lo que Él vino a realizar, el cambio de pacto, establecer la gracia de Dios, el Evangelio de Jesucristo, cuando destruye la ciudad a través del Imperio Romano, de Jerusalén, cuando cae el templo, cuando sale la ley, todo eso con todos sus rudimentos, todo eso Él vino entonces a realizar el Señor Jesús cuando Él se revistió entonces, primeramente allí hasta la cruz, se revistió de carne, ¿cierto? Y allí entonces deja preso a Satanás. Pero cuando Él vuelve, en esa manifestación por sobre las nubes, Él viene entonces a concluir el cambio de pacto, como lo decimos, y a destruir el acusador que era el diablo. También entonces en ese mismo tiempo, en el año 70, cuando Él se manifestó en gloria y en poder del Padre para cambiar el pacto y todo lo que ya hemos estudiado. Y este diablo acusaba, dice, los hijos de Dios de día y de noche. ¿Dónde encontramos eso? En Apocalipsis 12:10. Tome nota, por favor, que algunos versículos no lo vamos a poder entregar acá por falta un poco de tiempo. Entonces entendemos la sentencia de Satanás fue en la cruz. Allí Jesús lo dejó inactivo, lo dejó en prisión hasta ser juzgado, hasta el juicio. Por eso se sabe, conforme a la palabra de Dios, que no puede ser la ley mosaica, que no podría ser la ley mosaica, porque ella aún estaba en plena actividad después inclusive de la cruz. La ley mosaica continuó allí, y si Satanás quedó allí en cautiverio, si quedó allí en prisión, no puede ser entonces la ley mosaica, no puede ser también Moisés, porque cada uno colocó de su cosecha, digamos, aquí en Chile colocamos de su cosecha, y entonces no podría ser en Satanás esta ley mosaica, porque ella aún estaba entonces la ley en plena actividad, incluso después de la cruz. Igualmente el pecado que aún existía en el tiempo de la transición, también estaba allí el tiempo del pecado. También entonces estaba allí activa, todavía estaba la muerte, la muerte. Entonces no podemos considerar que la ley de Moisés, el pecado, la muerte, sería Satanás. De ninguna manera. Satanás fue un ser espiritual que también Dios lo usó en su tiempo. Y esto entonces queda muy claro para nosotros a través de la Biblia, que no sería ninguna entonces de estas especulaciones, que sería la ley, el pecado, la muerte, que sería Satanás. Dijimos que después, al cumplirse los 1000 años, que también son literal, porque no son 1000 años, hermano, porque hay un lenguaje que usted lo tiene que entender, que no es literal, es un lenguaje simbólico. Al cumplirse los 1000 años, entonces Satanás sería suelto, pero por poco tiempo.
por un poco de tiempo. Estamos hablando de un ser espiritual que al ser preso, entonces fue deshecha toda su obra. Recuerde que él venía siempre a acusar, dice a los hijos de Dios, a acusar a los hermanos de día y de noche. Entonces fue deshecha toda su obra. Hay un versículo que dice, para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. ¿Cierto? Usted conoce ese versículo. Entonces, fue deshecha toda su obra, mas él fue allí cautivo, fue en prisión por un poco de tiempo. Después él fue suelto para continuar su actividad. En Judas, versículo 6, vamos a ver qué dice allí. Que estamos cerquita por aquí. Antes del libro de Apocalipsis está Judas. Y Judas tiene solamente un capítulo, pero tiene estos versículos. Vamos a ver el versículo 6. Y dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Ve? Entonces, Satanás y estos ángeles, ¿no?, que eran demonios, ellos también estarían entonces entrando nuevamente en una actividad en el tiempo allí del juicio, en el tiempo de esos 3 años y medio que fue la gran tribulación. Allí entonces él fue suelto para continuar esa actividad. La palabra de Dios, hermano, esclarece todo. El diablo y sus ángeles estaban en prisión hasta el juicio de ellos y también sentenciados también eternamente. Ellos fueron sentenciados también después del tiempo que el Señor termina la obra. Allí entonces el diablo y estos ángeles fueron entonces sentenciados, destruidos eternamente. Vamos a ver en 2 de Pedro 2:14. También tenemos aquí, estamos hablando sobre los 1000 años que Satanás sería suelto. 2 de Pedro 2:14. Usted está en el canal MIEG, Canal Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Y le pedimos entonces que usted también se suscriba. No deje de suscribirse, no deje de compartir estos mensajes con todas sus amistades por las redes sociales. Y desde ya le damos las gracias a usted. Y accione entonces también la campanita. ¿Ah? Eso le pedimos para así también usted recibir nuevas notificaciones. Dijimos entonces 2 de Pedro 2:4. 2 de Pedro 2:4 dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces aquí ve que lo que está escrito en Judas, que ellos serían sentenciados y ellos también tendrían que ser juzgados, tanto Satanás, el diablo, como estos ángeles, que estaban reservados para el día de su sentencia eterna. Entonces, aquí también lo que entendemos que es suelto. Cuando habla de los 1000 años, hermanos, no son 1000 años literales como lo dijimos, porque Dios no se mueve a través de tiempos, no se mueve por tiempos, ¿me entiende? No tiene el calendario nuestro. Entonces 1000 años es algo así simbólico, algo relativo. 1000 años es algo que no es literal. Por eso que entonces entendemos los 1000 años, que nadie sabe cuántos fueron los 1000 años, pero sí sabemos que fue un tiempo en que Dios tenía designado para la realización de esto. Entonces se cumple el tiempo
cuando comienza el periodo de los 3 años y medio de la gran tribulación. Allí entonces es suelto Satanás y estos demonios, porque el propio Señor revela al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis eso. Y lo vamos a ver entonces, porque él recuérdese que estaba en prisión, y ahora entonces está el Señor ya aquí comunicándonos lo que sucedió, que fue suelto en la gran tribulación. Vamos a ver en Apocalipsis 20, en el versículo 7, que dice eso: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Entonces será suelto para seducir y para engañar nuevamente. Recordemos que Dios siempre dice que Él enviaba un espíritu engañoso. Estamos entendiendo un poco más. Entonces lo suelta de su prisión, cumple los 1000 años, y entonces viene para seducir las naciones, para engañar. En ese momento de la historia es donde se ve nuevamente su operación. Está registrado en la palabra de Dios todo esto, hermano, porque lo que estamos leyendo es la palabra del Señor. Y en ese tiempo, entonces, cuando Él entra ya a estar en operativo nuevamente, allí vemos cómo hubo tanto sufrimiento, cómo allí fue un tiempo de tanta aflicción, de tanta perseguición, de tanta tribulación, que ese es el periodo entonces también de la apostasía. El tiempo que vendría, ya luego vendría el fin. Pero primero se presentó la apostasía, después vino el fin. Y también eso lo encontramos en Mateo 24. Mateo 24, el versículo 24, que ya lo hemos leído también bastante. 24. Dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Pero no es posible por causa del Espíritu de Dios. Aunque nosotros hemos estado muchas veces engañados, el Señor nos saca a la verdad. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Somos templo del Espíritu de Dios. Él mora en nosotros. Entonces aquí dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Entonces está registrado también el periodo aquí de la apostasía, de los falsos profetas, de los que venían en el nombre de Cristo. Ese fue el tiempo de la apostasía que vendría antes del fin. En Primera de Timoteo 4, 1 y 2, vamos a ver qué dice Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, versículo 4 y el versículo 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, por causa de la hipocresía, le darían oído entonces a espíritus engañadores. Y ese es el tiempo entonces de la apostasía, cuando la fe estaba ya saliendo de muchas vidas allí, precisamente de personas judías que eran hijos de Dios. Habría momentos de grande apostasía, personas llevadas por engaño de espíritus demoníacos. Eso fue claro en la iglesia del primer siglo por obedecer las enseñanzas de espíritus de demonios. Eso importa que usted escriba todos los versículos. Primera de Juan 2, versículo 18. Aquí el apóstol Juan ya está él también anunciando y avisando. Primera de Juan 2,
versículo 18, y avisando que ya bien estaba llegando el tiempo del fin. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Ve? Entonces apóstol Juan, que es el mismo que escribe entonces el Apocalipsis, ya está anunciando el tiempo del fin. Y después entonces en Apocalipsis el Señor Jesús le entrega toda la visión de todo lo que iría a suceder en el tiempo de la gran tribulación, de esos 3 años y medio que estaban ya también profetizados en el libro de Daniel. En el libro de Daniel estaba profetizado el tiempo, en el capítulo 12, que ya vendría el Señor, y cómo y cuántas semanas y cuánto tiempo duró ese periodo de los 3 años y medio. Allí en el libro de Daniel 12 usted también puede leer el capítulo completo, va a tener una noción muy clara de lo que estamos hablando aquí hoy. Hermanos, y mi profesor decía lo siguiente, y eso lo hemos escuchado por muchos lugares. Él decía, así como es el pastor, así será el pueblo. Si el pastor es ignorante, así será su pueblo. Pero no queremos que usted sea ignorante, porque en un tiempo yo también lo fui, pero eso fue por la ignorancia de mis propios pastores, de mis propios líderes que me guiaban. Y la Biblia enseña de que Dios nos colocaría pastores que nos enseñasen, que nos pastoreasen con sabiduría e inteligencia. Bueno, llegó ese tiempo, pero pasé por el tiempo en que también entendí que Dios dice en su palabra, mi pueblo sufre porque le falta conocimiento. Pero era porque los líderes no se prepararon. Usted lea, allí también está eso, en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Lea completo el versículo porque a nosotros nos predicaban la mitad del versículo y la otra parte era omitida. Así que lea allí, anótelo por favor, Oseas 4, versículo 6. Pero sigamos acá entonces, como él decía, así como es el pastor, así será el pueblo. Si el pastor es ignorante, el pueblo también lo será. Pero no queremos que usted sea así. Yo tampoco quiero que ninguno de mi familia, mis amigos, mis hermanos, todos de familia de la gracia, familia de la fe, que están en el mundo entero, ¿no? Sigamos engañados. Sigamos entonces entendiendo lo que Dios tiene con nosotros y prosigamos a ese albo que es la verdad de Cristo, el Evangelio de la gracia. Y este es el momento. Por eso conocemos, dijo el apóstol Juan, en el versículo 26. En el versículo 26, también él dice que por eso vino anunciando, porque nos podrían engañar. Y este entonces era justamente el tiempo que el Satanás fue suelto. Que el Satanás fue suelto por poco tiempo, para engañar a los que fuera posible en el tiempo de la gran tribulación. Después que Jerusalén es destruida junto con el templo, que el templo fue quemado totalmente, allí el diablo, Satanás, fue sentenciado a un juicio final y destruido completamente. Pero tenemos otros versículos que todavía nos falta aquí, así que permanezca usted allí en la plataforma para que entienda completamente de qué es lo que se trata, para que usted también pueda enseñar. Apocalipsis 20, vamos a llegar a Apocalipsis 20. Versículos 8 y 9. Dice, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. De aquella tierra, de aquel mundo habitable en aquel tiempo, el mundo antiguo. Dice, y a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Yo lo voy a repetir de nuevo. Saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar.
Cuando habla de Gog y Magog, son naciones enemigas. Son naciones enemigas que vendrían entonces en contra de Jerusalén, allí en el tiempo de esa gran batalla de la gran tribulación. Era producto también para que tenía que caer el templo, tenía que ser destruida la ciudad para que entrase el nuevo pacto, la nueva alianza del Señor. Todo eso fue un cambio de pacto, un cambio de alianza. Y allí entonces el Señor consumió la ciudad apóstata. En ese momento, en sincronía, fue juzgado el diablo. Gracias a Dios, que ya no tenemos más ese ser espiritual aquí en la tierra. Yo acredité en un tiempo y en ese diablo y en esos espíritus demoníacos, y entrábamos en una guerra espiritual y era un cansancio tan grande y las vidas no salían libres, hermanos. Era un momento y después todo volvía de nuevo. Y como yo viví en Brasil entonces hay mucha confusión sobre esto y también dentro de las iglesias. Entonces, inclusive estos demonios, que la Biblia no tiene nombres, pero en Brasil tienen nombres, porque el folclore es grande. El misticismo se confunde con la religiosidad y queda una mezcla. Entonces, allí nosotros conocíamos nombres de demonios que eran nada más que folclóricamente. Y ni los vamos a nombrar, yo por nombrarles nombraría unos 4 o 5, pero usted ya los conoce, tal vez si usted está en Brasil escuchando esto. A uno le llamaban, a uno que hacía problemas en la bebida alcohólica, en la ebriedad de los hombres, entonces le llamaban el cepilintra, ¿ya? A la mujer que se prostituía y la llamaban de pombagira, ¿ya? A una mujer que se maquillase mucho y que se arreglase mucho, entonces ya veían que era como que estaba endemoniada y entonces estaba siendo dirigida por Jezabel. Y si me vieran a mí con esta ropa roja, con negro, entonces iban a pensar que yo también estaba endemoniada porque eran los colores del diablo. Y todo eso era folclore, hermano, folclore. Y nosotros íbamos acreditando todo eso, pero gracias a Dios que ya salimos de toda esa... Hay un demonio muy conocido allá también que lo llaman el trancarrúa, que es cuando la persona pierde el trabajo, que le corta los caminos. Pero eso es nada más que folclore, hermano. Todo eso es folclore, no aparece en la Biblia. Yo cuando comencé a buscar la parte del diablo y Satanás, quería encontrar esos nombres de esos demonios, pero no existen. Eso es nada más que de la mente humana y, como le digo, es confusión, nada más. Yo acredité mucho tiempo en ese diablo y esos espíritus demoníacos, y hoy en día entonces me esfuerzo por querer enseñar la verdad. Hoy no creo más como me enseñaron, no lo puedo creer más. No puedo creer más también en la religión, porque ya vimos que la religión nos atrasó en el proceso con Dios. Y también nos decían que si una persona estaba endemoniada, iba a la iglesia, aceptaba a Cristo, entonces se le hacía como que una sesión de espiritismo prácticamente, que se le sacaba el diablo, entonces había una liberación, la persona salía. Y si la persona continuaba en el mismo error, en el mismo pecado, cuando volvía con más 7 espíritus dentro de ella. Todas esas cosas estaban escritas en la mente humana, pero no por Dios. Entonces, hoy analizo todo esto con profundidad, sigo el Evangelio de la gracia de Dios, ¿ya? La escatología consumada y el preterismo. Eso es lo que estamos aquí siguiendo y enseñando. En el ministerio terrenal de Jesús, sí, allí, en el ministerio que él participó, Jesús en la tierra, como Jesús de Nazaret, sí, allí existieron entonces las posesiones demoníacas, porque existía el diablo, estaba activo con todos sus demonios, con todos sus ángeles. Y
Entonces, sí, el diablo y esos demonios fueron seres espirituales que hicieron mucho daño, ¿no?, a las vidas. Hoy el diablo no existe más. Hoy el diablo no existe más, no tiene más actividad. Yo le pido disculpas que acaba de pasar por la calle, aquí me parece que un vehículo allí haciendo un ruido, pero acontece, esta es una ciudad que tiene mucho movimiento. Viña del Mar es una ciudad turística y a pesar que ahora hay poco turismo, pero el movimiento es grande, así que le pido disculpas. Pero sigamos acá en esto. Fueron seres espirituales, tanto los demonios como Satanás fueron seres espirituales. Hoy el diablo no existe más, no tiene más actividad en la tierra. Así que no se confunda usted, porque usted puede tener sueños, usted puede tener hasta visiones, ¿no?, porque su mente lo cree de esa manera. Pero le puedo decir que conforme está escrito en la palabra, el diablo no existe más. Y esto no es de ahora. Esto hace ya 21 siglos que se pasaron, que él fue destruido completamente. En 1 de Juan 5:18, vamos a ver qué es lo que nos decía también acá. 1 de Juan 5:18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, mire, presta atención, hermana, hermano, querido, amigo, usted que está allí, amiga, que usted está viendo esto, familia de la gracia, familia de la fe, preste atención en este versículo. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, ¿cierto? Pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda. Y el maligno no le toca. No le toca, ¿por qué? Porque no existe más. El diablo fue destruido. Absolutamente. No existe. Y ahora entonces, estamos sentados en lugares celestiales, en el reino de Dios, porque Él nos transportó del tiempo de las tinieblas al tiempo del reino de su Hijo amado, al reino de su Hijo, al reino de Dios. Él nos transportó de ese imperio de tinieblas. El diablo fue destruido para siempre, para siempre. Tampoco el diablo no era Nerón, también lo hemos explicado en algunos mensajes. No fue Nerón, no fue el 666, no fue el falso profeta. El diablo fue un ser espiritual que existió, pero que Cristo lo sentenció, lo destruyó completamente y ya no existe más. Hoy nosotros sabemos que quien reina absolutamente y eternamente es Jesucristo. Veamos, yo quiero ver el último pasaje en Marcos 7. Porque nosotros preguntamos entonces, ¿cómo entendemos el mal que existe en la tierra? Si el diablo no existe, ¿cómo? Eso me han preguntado mucho. ¿Cómo dice hermana Elena que no existe? Si hay tanta maldad en la tierra, ¿de dónde viene eso? Marcos 7, anótelo usted allí, por favor, porque son temas muy importantes que nosotros necesitamos escudriñar las Escrituras para podernos esclarecer y esclarecer a los demás. Marcos 7, 21 y 23. Mire, yo en este mensaje quiero esclarecer a toda mi familia, a toda la familia de la fe, a todos mis hermanos que yo misma enseñé que sí, el diablo existía. A todos ustedes yo quiero pedir perdón porque no conocíamos en la profundidad, en los niveles que Dios nos ha ido llevando. Hoy le podemos decir que el diablo no existe porque está escrito. Entonces, quiero que usted también vea esta parte de dónde vienen
la maldad y las malas acciones. Marcos 7, 21 al 23. Dice así, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Mire, de dentro del corazón de los hombres, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro del hombre y que contaminan al hombre. Entonces aquí usted puede ver de dónde salen las malas acciones. No es del diablo, ni tampoco son posesiones demoníacas. Simplemente nosotros necesitamos nacer de nuevo. Para conocer bien las Escrituras y entenderlas, necesitamos nacer de nuevo. Eso está escrito en Santiago 4:1, que es el último versículo que vamos a entonces a entregar para esta reflexión. Santiago 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Y ahí viene una serie, codiciáis y no tenéis, matáis. Imagínense, dice, matáis. Aquí entran también los asesinos y los suicidas también. La envidia y todo lo que usted puede leer, todo eso, el adulterio, lo que habla sobre las malas acciones que salen del alma de los seres humanos. Y con esto entonces queremos dejar bien en claro de que el diablo no existe más. El diablo no puede hacer daño nunca más, porque el que lo hizo en un tiempo, Dios ya lo destruyó allí en el año 70, en el final entonces de esos 3 años y medio, que fue la gran tribulación, en donde hubo el cambio del pacto. Y desde aquella época entonces el diablo ya fue destruido. Durante todo el tiempo del nuevo pacto, el diablo no puede operar porque no existe, hermano, no existe. El que existe es el propio Dios nuestro que reina por los siglos de los siglos. A Él le rendimos honra, gloria y alabanza. Gracia y paz.